Buen día, doctora. No, no se escucha. Ahora sí, buen día a todos. Ahora sí, sí. Sí, Buen día, profe. ¿cómo les va? Están rindiendo otras materias, ¿verdad? Sí. ¿Algunos de ustedes empezaron ya con los parcialitos? Les avisaron desde el Facebook y ya Mariana Ledesma, también la doctora, les había avisado de esta clase de hoy. Sí. Bueno. Si querés. Sí, están rindiendo algunos compañeros concursal y bueno, me imaginaba. Bueno, ustedes ya estuvieron viendo, vamos a empezar con los aquí presentes, con la prueba informativa. Ya culminan este día y ya la semana que viene están preparados para rendir. Les pido que prendan las cámaras a Francisca, Lautaro, Oriana, que me prendan las cameritas. Buen día, ¿cómo les va? Así, si tienen algo para intervenir y demás, lo hacemos conociéndonos. Como ya les estaba diciendo, vamos a hablar de prueba informativa que está contemplada en el artículo 394 del Código de la Provincia de Buenos Aires, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Es un tema que realmente no les va a ofrecer dificultades, porque si miraron el código, ya lo fueron leyendo, se dan cuenta de que es una prueba autónoma. Es una prueba que no reemplaza ni sustituye una prueba documental, por eso podemos decir que se trata de una prueba autónoma, ni tampoco podemos decir que debe confundírsela con la prueba testimonial. ¿Qué concepto podemos dar de la prueba informativa? Y esto es importante que ustedes lo sepan. El concepto se desprende del artículo 394. Y es un medio, la prueba informativa es el medio que nosotros tenemos, ¿para qué? Para aportar actos o hechos que obran y que resulten de documentación, de archivos, de registros contables, que obran en poder del informante. ¿Y para qué más? El mismo artículo nos lo dice. Por eso es importante que tengan el código en la mano, que lo vayan siguiendo y que lo vayan pudiendo desmembrar a lo que nos dice el código. ¿Para qué más sirve esta prueba informativa? No solamente para la aportación, sino para la incorporación. ¿Para la incorporación de qué? De expedientes, de testimonios, de certificados. ¿Y eso cuándo ocurre? Nosotros tenemos la posibilidad
Perdón, ¿se le cortó a todos? Sí, se fue la profe, seguro que va a volver a entrar. Chicos, desaparecí del mapa. No sé por qué, estaba hablando con el Bedel. Buen día de nuevo a todos los que se reincorporaron. Y bueno, estábamos dando un concepto entonces de lo que es la prueba informativa. Y yo les hablé que se trataba de aquel medio que no solamente aportaba hechos o actos que se encuentran y que obran en documentos, en registros o en archivos,
sino también que se trataba de la incorporación. Cuando hablábamos de incorporación, justo les estaba dando un ejemplo de cuando nosotros interponemos una demanda de daños y perjuicios, que ofrecemos determinada prueba documental, como por ejemplo que se tenga a efectus videndi un expediente que tramita en determinado juzgado, y el medio en que nosotros vamos a pedir esa prueba va a ser como prueba documental, y la forma de incorporación ¿cómo va a ser? Va a ser a través de ¿qué? De un oficio. De un oficio, y esa es la diferencia en que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros pedimos la prueba documental, y ¿cómo la incorporamos al proceso? A través de un oficio que se libra, o que ordena el juzgado o el tribunal, y se incorpora al proceso. ¿Sobre qué deben versar estos hechos? Bueno, el artículo 394 nos dice claramente que deben ser sobre hechos claros y concretos, controvertidos en el proceso. Es decir, que nosotros cuando estamos pidiendo este tipo de prueba, tenemos que tener en cuenta que a través de la misma vamos a formar una convicción del juez al momento de dirimir el problema planteado, es decir, el hecho planteado. Hablamos de las oficinas públicas a las cuales nosotros podemos pedir la prueba de informes, de los escribanos con registro y de las personas o de las entidades privadas. ¿Por qué dije personas? Porque cuando nosotros hablamos de entidades privadas, nos graficamos a las personas jurídicas como tales, pero ¿qué puede suceder? Que sea un particular, que sea una parte, la que va a informar. Todo esto lo desprendemos del artículo 394. En cuanto a qué tipo de actos o hechos debe referirse, claramente individualizados, controvertidos, concretos. Esa es la prueba informativa. Oficinas públicas, entidades privadas, escribanos con registro. Hasta ahí vamos. ¿Qué otra característica tiene esta prueba? Yo les dije que era autónoma. ¿Por qué? Porque no viene a suplir, no viene a reemplazar ningún otro medio probatorio que se encuentre establecido en el código. Es decir, no podríamos confundirla con una prueba documental, por eso recién les hice la diferencia en la práctica. ¿Por qué no la confundimos con la prueba documental? Porque acá no se trata de incorporar el documento, sino que se trata de obtener información que versa y que se encuentra en ese documento. Es decir, el informante va a dar o va a aportar sobre los hechos que tuvo a la vista, sobre los registros que obran a su vista. Tampoco puede confundirse con una prueba testimonial, por eso es una prueba autónoma. ¿Por qué? Porque acá el que informa carece de total subjetividad, y en tanto y en cuanto se advierta por el juez o por la parte que no solicitó esta prueba, que tiene una carga de subjetividad, podríamos decir que esta prueba puede llegar a ser denegada y puede ser incluso cuestionada por la otra parte. Entonces no puede suplir a la prueba documental ni testimonial que están contempladas en el artículo, no me acuerdo, pero que están contempladas, que yo se los dio Mariana. ¿Qué otra característica que tienen que tener en cuenta de la prueba informativa? El código establece plazos para la producción de esta prueba. Entonces, nosotros ya vimos en las clases anteriores que las partes estaban facultadas para pedir la caducidad. Y ustedes empezaron a hablar de lo que era la caducidad de la instancia, la caducidad de la prueba. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante cuando uno ofrece este tipo de prueba, la prueba informativa,
atenerse a los plazos que establece el código. El código dice que cuando nosotros pedimos prueba informativa y está dirigida a una entidad pública, la entidad pública tiene el plazo de 20 días para expedirse en cuanto al informe. Si no pudiese, dentro de ese plazo de 20 días, aportar la información, deberán manifestarlo al juez con la antelación suficiente de los motivos por los cuales no puede informar en tiempo y forma. Si el juzgador, el juez, observara que esta conducta se repite y es reiterada, como ocurre a veces en algunos tipos de expedientes en la justicia federal, es muy común ver que se solicita a la ANSES que remita informes o expedientes administrativos, y sin ninguna causa justificada, porque a veces dicen que es por el tiempo, por el excesivo trabajo que tienen, lo vuelven a reiterar en el tiempo. A esta dilación uno como parte lo que puede pedir es una multa. Después de acabada esa multa, esas 30 que se pone a favor de quien la solicita, se manda a ordenar una sanción, que en la práctica es elevar las actuaciones a la justicia penal. ¿Para qué? Para hacer un sumario administrativo a quien es el responsable. En este caso va a ser el apoderado designado en ese expediente, que omitió o que incumplió, va a ser la palabra, en el tiempo debido la incorporación del expediente administrativo o la información sobre el mismo. Eso ocurre en la práctica, pero después de varios llamados de atención que uno como parte tiene que manifestarle al juez que haga, ¿no? Se le da la posibilidad a la administración pública que en un plazo nuevo de prórroga conteste. La administración pública sigue con la misma postura, y bueno, finalmente el código establece que es el Ministerio de Gobierno quien va a disponer de las sanciones. En la práctica, la sanción en el fuero federal, que les estoy ejemplificando, es esto: pasar las actuaciones a la justicia penal y se hace un sumario administrativo al profesional que interviene como apoderado. Las oficinas públicas tienen esta obligación de contestar en el plazo de 20 días, de no hacerlo y de no dar los motivos por los cuales se les impide de informar. Ya sabemos qué es lo que ocurre. Las entidades privadas tienen un plazo menor, el plazo es de 10 días. Yo les dije que las entidades privadas podían ser personas jurídicas, también podían ser las partes, quien tengan la obligación de exhibir registros contables. Tienen la misma carga, tienen que hacer saber al juzgado el motivo por el cual no pueden cumplir en tiempo y forma con su obligación de informar. De no hacerlo, ¿qué se puede pedir? Se pide una multa. El código nos habla de 2 Me parece que estaría un poco desactualizado y se han establecido montos un poquito más elevados. Eso depende de cada juzgado también. El valor del ius honorario hoy en día es de 2.600, 2.700 pesos, así que por día, por retardo, es una multa que se le aplica en favor de ¿quién? En favor de quien está pidiendo que se conteste ese informe a la entidad privada. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica nosotros sabemos que vamos a actuar muchas veces, ustedes van a actuar como abogados patrocinantes. Entonces el artículo 398 y el artículo 56, 57 y concordante de la 5177 nos van a facultar, ¿para qué? Para pedir informes.
o para diligenciarlos en este caso. ¿Algunos de ustedes han manejado o maneja el sistema de la firma digital IO Token? ¿Lo conocen? ¿Conocen cómo es el implemento hoy de un expediente a través de la firma? ¿No? Porque bueno, nuestro código ha quedado, podríamos decir, fuera de práctica. Lo que nosotros leemos en el artículo 398, en la práctica de hoy no es lo que sucede. Sabemos que tenemos una justicia 2020 donde el abogado patrocinante hoy trabaja desde su computadora con un token que es un pendrive donde tiene ahí su firma digital, su firma electrónica, disculpen, y a partir del momento en que nosotros interponemos una demanda, somos actores, somos demandados, somos reconvinientes, somos partes en el proceso, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar desde nuestra computadora, enviando escritos, solicitando nuestras peticiones a través, ya no se hacen en soporte papel, sino que se hacen en soporte digital, salvo que en algunos casos el juez requiera la presentación, cuando por ejemplo estamos actuando como abogados patrocinantes, del escrito para el cotejo de la firma, para ver sobre la autenticidad del documento y demás. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso, pedimos un oficio, este oficio es ordenado por su señoría. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confeccionarlo. ¿Y a dónde va a ir ese oficio confeccionado por nosotros desde nuestra computadora? Va a ir al juzgado para su confronte, va a ir al juzgado para que controlen a ver qué. A ver, si la manda judicial, si lo que ordena el juez, está transcrito y está pedido de la manera en que es ordenado por el juez. ¿Por qué? Porque sabemos que la parte, el abogado patrocinante y o apoderado, pero el código habla de patrocinante, no puede apartarse de lo que el juez ordena. Si llegara a apartarse en lo que se pide para que informen en el oficio, se puede aplicar una sanción disciplinaria. Entonces, yo puedo pedir en el oficio que en un choque, por ejemplo, pido a la comisaría que manden el acta de choque, pero además quiero que se informe sobre la existencia de cámaras. Y el despacho de su señoría solamente hace referencia a que se envíe el acta de choque, las circunstancias del acta de choque. Es decir, no podemos apartarnos de ¿qué? De lo que ordena la manda o lo que ordena el juez para el diligenciamiento del oficio. Una vez que nosotros tenemos confeccionado el oficio, como les dije, y apartándonos un poquitito del código, este va a volver a nuestro correo, a nuestro sistema informático por el token. Nosotros lo vamos a imprimir. Previamente, algunos juzgados dicen que tenemos que aportar, los profesionales, un email. Entonces, ¿para qué sirve el email hoy? Porque yo voy a diligenciar una vez que el juzgado me lo confrontó, me dijo que está bien, me va a mandar el oficio con su sello, que hoy ya no es un sello de cargo, como antiguamente veíamos, sino es un código QR. Estimo que deben haber escuchado hablar de los códigos QR en otros tipos de reparticiones, en registro civil, hasta cuando uno va a hacer una compra, hay un código QR. Entonces hoy el juez, los juzgados tienen un código QR, nos envían ese oficio y ¿qué hacemos nosotros? Los diligenciamos.
si tenemos que ir al banco, llevamos el soporte papel. Aún en pandemia hoy hacemos este tipo de diligencias. Son recibidos por quien sean destinatarios del oficio. ¿Y qué tiene que tener ese oficio? El recibo de cargo. Es decir, cuando yo diligencio el oficio, tengo que tener una constancia por parte de la entidad pública o privada a donde yo lo diligencié de que ha sido recibido. ¿Por qué? Porque ahí empieza a correr el plazo que tienen las entidades públicas y privadas para contestar. Una vez que nosotros tenemos este oficio diligenciado, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a agregarlo al expediente, vamos a acompañar la diligencia al expediente, para que quede constancia de que nosotros hicimos y cumplimos con la prueba que se ha pedido y que en el caso de apertura a prueba nosotros tenemos un plazo para la producción. Entonces, hasta ahí bien, nosotros hicimos la diligencia, dejamos la constancia en el expediente, pero ¿qué va a suceder? Como algunos juzgados hoy establecen que las reparticiones privadas contesten a los abogados y no contestan ya como antes en algunos casos la administración pública lo sigue haciendo, pero bueno, unas otras no, contestan a los correos electrónicos de los profesionales. Una vez que nosotros tenemos contestado el oficio, ¿qué hacemos? Tenemos que informarlo al juzgado, porque nosotros vamos a recibir la contestación del oficio, ¿en dónde? En nuestro correo electrónico. Es así el circuito de este artículo 398, que si lo tienen a la vista, van a ver cuál es la función del abogado patrocinante. Bueno, ya les dije que no podía sustituir en caso de... Doctora, perdón, una preguntita. Porque acá dice, los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas o entidades privadas que tuvieran por único objeto acreditar el haber del juicio sucesorio serán presentados directamente por el abogado patrocinante sin necesidad de previa petición judicial. Sí, es verdad. ¿Cómo sería eso? Y en la práctica, ¿cómo ocurre? Nosotros presentamos una sucesión, ¿verdad? ¿Y qué vamos a tener en una sucesión? Si abrimos la sucesión, ¿por qué es? ¿Por qué es habitualmente? Porque hay bienes. Fallece alguien. Falleció alguien, pero no necesariamente abrimos la sucesión. Porque la sucesión habitualmente en la práctica, Emilio, te digo que los herederos la abren y la promueven la sucesión porque hay bienes para repartir entre los herederos. Entonces, creo que la intención está basada en esto, porque en realidad el carácter de fallecimiento de una parte o la genuidad de ella, si hablamos en materia previsional, hoy obra en los registros de las reparticiones públicas. Entonces, acaecido el fallecimiento de una persona, ¿dónde van a estar? ¿Dónde va a obrar el fallecimiento? En el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, en la ANSES. Entonces, la publicidad de ese fallecimiento ya está. Por eso abrimos el sucesorio, cuando hay bienes. Si no, podrá ser trámite más, trámite menos, alguna aclaración de partida o demás que uno tenga para hacer algún otro tipo de trámite, abrirás el sucesorio, como suele ocurrir con personas que han fallecido y que vos después tenés que hacer algún trámite de familia y tenían una libreta de enrolamiento que es inconsistente o que igualmente no es inconsistente con el nuevo DNI, pero
¿qué pasa? Hay situaciones en las cuales se tienen que rectificar las partidas de nacimiento o actas de defunción porque le ponen a la persona, que me ha pasado, el número de cédula y había fallecido con número de DNI. Y había que hacer un trámite de familia. Entonces, bueno, ahí se abre, se acredita que esa persona es la misma. Después, bueno, es por casos muy particulares. En este caso había un error en la documentación. Tenía DNI y le habían puesto libreta de enrolamiento. Pero solamente cuando hay bienes, nosotros vamos a oficiar a los bancos o entidades privadas a los fines de ¿qué? De acreditar el caudal. Y nosotros en esas circunstancias no vamos a necesitar de la orden judicial previa. Porque tenemos una facultad. Nosotros tenemos por la 5177 la posibilidad de diligenciar oficios. Una vez abierto el juicio sucesorio, podemos hacer este tipo de diligencias. ¿Cómo se hace? Tenemos que individualizar la carátula de juicio, en este caso, fulano de tal sobre sucesión, de trámite por ante el juzgado tal, y pediremos el informe de cuenta bancaria, conforme a las facultades del 51, 57, 58 de la 5177, y la entidad bancaria, ¿a quién le va a contestar? Al abogado patrocinante o apoderado. Y somos nosotros los que después, en el trámite sucesorio, venimos con toda esta información. Lo establece el artículo. Perfecto. ¿Quedó claro? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Es una facultad que tiene el letrado, que nos da la misma ley, la ley 5177. Igualmente es al momento de incorporar y que las empiecen a usar a esta ley, al momento de incorporar los oficios, aplicar el artículo 56, como facultad del abogado de incorporar los oficios al expediente que han sido diligenciados. ¿Está bien? ¿Está entendido esa parte? Bueno. Sí, bárbaro, gracias. Autónoma. No puede sustituir a otra. ¿A quién no puede sustituir la prueba? Que se los dije recién. Documental. Tengan en cuenta, les digo, ¿por qué? Porque después son preguntas que incluso los pueden llegar a veces a confundir, porque yo digo, bueno, pedí la prueba documental y hoy se los hice gráficos. Pedí la prueba documental y se los voy a remarcar que era un expediente que te tramitan en tal y tal juzgado a los fines de que su señoría lo tenga effectus videndi et probandi sobre los hechos que pretendo hacer valer en este proceso. ¿Cómo lo incorporo? Lo ofrezco como una prueba documental. ¿Cómo lo incorporo? A través de un oficio que envía su señoría a el otro juzgado. Y remiten las actuaciones, remiten los expedientes. Hoy, como está digitalizado, algunos expedientes en su totalidad, no es necesario el traslado del material, sino que hoy está a través del sistema informático esta posibilidad de ver el expediente digital. ¿Qué otra característica en cuanto a este tipo de prueba? Ya les dije de los plazos, tengan en cuenta los plazos. ¿Pueden establecerse plazos mayores? Sí, siempre y cuando se manifieste la imposibilidad, se puede dar una prórroga. Si nosotros no lo hacemos como entidad pública o privada, o como parte, somos pasibles de sanción. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué otra cosa, qué otra característica podemos decir de esta prueba? Cuando nosotros lo diligenciamos a entidades públicas, el arancel que quieran cobrar la entidad pública, tiene que estar acordado por el Poder Ejecutivo. Es decir, nosotros sabemos que hay un arancel para determinados oficios que se libran a entidades públicas.
ya sea, qué sé yo, rentas o ARBA en este caso, pero no pueden estipular ellos un arancel distinto al que fija el Poder Ejecutivo o las ordenanzas o las disposiciones reglamentarias de cada lugar. Nosotros para eso sabemos hoy a través del sistema informático los valores, las tasas, cuando vamos a liberar un oficio al registro de testamento, sabemos qué valor tiene, cuál es el sellado que hay que abonar, qué tipo de timbrado hay que adjuntar, es decir, sabemos que está establecido previamente por ley. ¿Qué ocurre cuando los informes nosotros los pedimos a una entidad privada y le genera un gasto a esta entidad informar? ¿Qué puede hacer? Pedir una compensación. Esa compensación se la va a pedir al juez. Es decir, yo para brindar un informe tengo que hacer determinada gestión y gastos, entonces no estoy en condiciones de soportarlo como parte informante. Lo manifiesto, lo va a manifestar ante el juez y se lo compensarán. De esa compensación por el informe que la parte entidad privada solicita, se le va a dar traslado a las partes. Y en este caso podrán oponerse o no. Si se oponen, va a tramitar por un expediente por separado. En definitiva, el que está pidiendo el informe siempre se hace cargo de los gastos. ¿Se entiende? O no nos vamos a oponer si nosotros necesitamos esa prueba informática. A veces es una única prueba que tenemos o es la que nos va a generar la convicción sobre los hechos controvertidos, entonces se termina Doctora, pagando. No es ¿después se va a integrar las costas, ese gasto? lógico, sí, Claro. sí, lógico, sí, las costas del proceso, al perdidoso. Bueno, también sabemos que existe esta posibilidad en cuanto a las entidades privadas. ¿Y qué ocurre con las partes? ¿Pueden informar? Yo les dije que sí, que una de las partes puede informar. Incluso, ¿qué puede ser? Que la parte, en caso de inconsistencia en lo que está informando, ¿qué tenga que hacer? Tenga que exhibir la documentación. ¿Qué ocurre si se niega la parte? Yo, como parte, digo que, a ver, les voy a dar un ejemplo. Yo soy parte en un proceso, por lo general, lo más habitual y lo más ejemplificativo que se me viene es un daños y perjuicios, ¿no? Donde obran en mi poder determinadas facturas de gastos que no han quedado en poder de terceros y obran en mi poder. Y no han quedado en poder de terceros porque fue algo, viste, cuando vos decís, haceme tal presupuesto y bueno, y yo arreglo el número, y sucede en la práctica. Pedir un presupuesto un poco más inflado para que el reclamo sea un poco más abundante o oneroso. Entonces se pidió un informe a el taller y dice que no tiene la documentación, ¿no? No obran en sus registros, y la contraria pide el informe, que informe la parte sería yo, la parte actora. Entonces, yo voy a informar sobre el monto que reclamo, y en ese caso, donde yo diga que obran presupuestos que fueron tenidos y establecidos con el taller mecánico, y que bueno, y que quedaron en mi poder, y que bueno, y empiece con las dilaciones a los fines de no mostrar
sobre la autenticidad de los mismos, puedo ser compelida o la palabra no me sale, pero puedo ser obligada, en este caso, por el tribunal a que los exhiba, y en el supuesto de que yo no exhiba dicha documentación, se tendrá como una prueba en mi contra, es decir, se entiende que hubo una cierta falsedad en cuanto a la declaración o en cuanto a la información sobre esa prueba. Hay un procedimiento en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando existe por la parte una falsedad en el informe, nosotros podemos pedirlo tratándose de oficinas públicas, como el informe versa sobre documentos públicos. Nosotros vamos a atacar el informe sobre ese instrumento o documento público con una acción que se llama redargución de falsedad. Cuando son entidades privadas o particulares, en este caso se aplican otro tipo de sanciones, incluso podemos hacer la denuncia penal. En el caso particular que les ejemplificaba, que me niego a mostrar, no me van a tener por acreditada la prueba y encima voy a ser sancionada con una causa penal. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es tan importante? Es decir, la veracidad sobre los hechos que obran en registros, en documentación, y no formar parte subjetiva e inclinar esa prueba de informe hacia otra prueba que puede y está contemplada en el código. Porque hay sanciones, y en la práctica se aplican las sanciones. Por eso las oficinas públicas tratan de ser cuidadosas, remiten los expedientes, remiten la literalidad del expediente, en el caso su certificado, pueden ser registros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta prueba puede ser, entonces, tratándose de instrumentos públicos, redarguida su falsedad, y tratándose de instrumentos privados, informados por entidades privadas, partes, personas jurídicas, impugnados por falsedad el informe. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Bueno. Vamos entonces. Ya les dije, bueno, en cuanto a los recaudos de los plazos, en cuanto al retardo ya les expliqué, las atribuciones de los letrados y la impugnación por caducidad. La impugnación, ya se las dije. Ahora les voy a decir algo más que tienen que tener en cuenta. Nosotros hablamos de esta prueba que tenía un plazo, ¿no? Entonces, hablamos también de la caducidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la caducidad? ¿Hablaron de caducidad de la prueba, de las otras pruebas? Sí. ¿La prueba? ¿En qué pruebas hablaron? ¿Qué pruebas vieron? ¿Vieron todas las pruebas? Sí, hoy es la última clase. Claro. ¿Y hablaron de la caducidad? Sí, de la prueba testimonial, pericial, no, pericial. En la confesional. En la La confesional, la testimonial. Bien. ¿Qué ocurre en esta prueba? Nosotros sabemos siempre que con el código tenemos plazos. Y sabemos que tenemos una contraparte, que va a estar atenta al cumplimiento por parte de ¿quién? De la oficina pública, del escribano con registro, de las partes, de las entidades privadas, a que contesten en tiempo y forma. Y nosotros como partes somos los interesados en que esta prueba siga viva, y que sea útil a la prosecución de la causa.
¿Por qué? Porque si nosotros lo estamos pidiendo que existen hechos conducentes y controvertidos, entonces, ¿qué ocurre si esta prueba pasó el tiempo y yo no la volví a pedir? ¿Qué puede suceder? Creo que tenés 5 días para volver a requerir el informe, si no, caduca. La tienen, que A partir del me la vencimiento del plazo. tenga por desistida, la caducidad de la prueba. La tengan por desistida si yo dentro del plazo de 5 días no volví a solicitar el oficio reiteratorio. Eso es importante. Es el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Tengan en cuenta los plazos, tengan en cuenta el pedido de caducidad, tengan en cuenta la redargución de falsedad, las diferencias que recién les acabo de decir, la impugnación de falsedad. Tengan en cuenta también la característica de esta prueba, que se los remarqué varias veces, la diferenciación, las multas. Si tienen alguna pregunta, es algo que está en el código, es muy poquito. La prueba informativa no abarca más desde del artículo 394, que nos dice los informes cuando se piden, a quiénes se piden, para qué sirven, la definición que les di, que les ayuda, porque es un medio para qué, para la aportación de hechos y actos que se encuentren en registros, en archivos, en registros contables, me refiero, en documentos, y para la incorporación. Yo creo que si ustedes no tienen preguntas, están contemplados, pueden tranquilamente manejarlo a través del código, con estas informaciones que yo les brindo. Material no les voy a subir, el código y la interpretación del mismo hace que nosotros estemos atentos a que no ocurran la caducidad, a que nosotros estemos atentos a que la parte que solicitó el oficio no quiera incorporar otros tipos de prueba, otros medios de prueba, porque lo puedo impugnar. También puedo ampliarla. Yo como parte contraria, veo que el que informa escuetamente lo hizo con relación a un documento o un registro contable que tuvo a su vista y no me resulta claro. Entonces puedo pedir una ampliación de ese oficio, de ese informe. También, como puedo ampliarla, puedo impugnarla. También puedo redarguir su falsedad. Son cosas que los tienen que tener presentes cuando están en el proceso, porque la prueba, si bien la pide la otra parte, nosotros como demandados o como, qué sé yo, incidentistas, tenemos la facultad de revisar esa prueba, a ver cómo ha sido incorporada al proceso. ¿Tienen alguna pregunta? Rinden todos el 6. Daniela, ¿se te levantó la nena? Sí, se me desperté. Sí, es mi nena. Ahí veo otra bebé, de Sara. Bueno, los dejo, si ustedes llegan a tener alguna inquietud, me la hacen saber. Había un compañero que hoy no está, que había hecho una pregunta y bueno, era sobre el tema que habíamos visto la clase anterior, sobre caducidad, pero en el ámbito nacional, así que no quiero por ahí, si tienen ganas la respondo, pero si no, no quiero
entrar en otro ámbito que nosotros vemos el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y sus compañeros me decían si la caducidad podía solicitarla el secretario proadministrativo. Entonces, sabemos que hay una incorporación y hay una modificación que se hace con la ley 25448 en Nación, donde se incorpora esta figura. Y no, yo le estaría dando la respuesta por anticipada, no surge como la facultad que tenga el secretario proadministrativo, sí tiene otras facultades, como por ejemplo los despachos de providencias simples, encargarse de lo que es la confección de cédulas, porque el fuero federal es distinto que en el ámbito provincial. El fuero federal no hace ida y vuelta con los oficios que yo recién les expliqué, que quedó bastante en desuso por el 398. El fuero federal confecciona los oficios y los diligencian ellos a los oficios. Es decir, prácticamente la función del letrado patrocinante y o apoderado en cuanto a este tipo de prueba no se ve en la práctica, no ocurre. Es el fuero, es el órgano el que se encarga de dicha diligencia, y de su confección y de la diligencia. Bueno, si tienen alguna pregunta, hablen ya, o bueno, nos veremos la semana entrante. ¿Los libero? No les tomo así. Bueno, gracias. Bueno, es muy simple. ¿Lo entendieron? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, Hasta entonces luego. será... Chao, profe. Adiós, adiós, Daniela y compañía. Que les vaya bien, un muy buen fin de semana y nos estamos viendo. Buen fin de... Gracias, igualmente. Adiós, chicos. Adiós.